Andrés Aragón el 27 de octubre. Cristo en nuestra humanidad, una perspectiva bíblica, por Alexander Vega, el 3 de noviembre. La naturaleza humana de Cristo, un enfoque desde el gran conflicto, por Kevin Pawson. Respondiendo a objeciones sobre la humanidad de Cristo, por Kevin Pawson. Justificación por la fe, entendiendo su dinámica, parte 1, José Miguel Alarcón. Justificación por la fe, parte 2, respondiendo a ciertas cuestiones que se han formulado sobre la justificación, por José Miguel Alarcón. La perfección del carácter, un llamado para hoy, tipos de perfección, por Daniel Vega. El hombre de Romanos 7 y la imposibilidad hecha posibilidad, por Lorenzo Rodríguez. La vindicación del carácter de Dios en el conflicto cósmico. Título: Dios se ríe, por Denis Prieto. Los 144.000 como la última generación, parte 1, por Andrés Aragón. Los 144.000, parte 2, por Andrés Aragón. El derramamiento de la lluvia tardía en el pueblo de Dios, por Raúl Herrera Rasmussen. La consumación del misterio de Dios, por Doxy Sivadinovic. El santuario y sus enseñanzas en el camino de la reflexión cristiana, lecciones en sus muebles, por Eric Ramírez. Viviendo sin un mediador, por Eric Ramírez. Vagando por el desierto, por Denis Prieto. Sesión de preguntas y respuestas con todos los expositores. Hola, sean todos bienvenidos. Feliz sábado. Gracias a Dios y gracias también a ustedes por estar una vez más en este espacio de continuación con la serie Victoriosos en Jesús. Estamos muy agradecidos al Señor porque una vez más en este santo sábado podemos alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Creador. Queremos iniciar este espacio dando gracias a nuestro Dios y recordando un texto bíblico muy importante. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus santos ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Un texto que nos recuerda que siempre, en primer lugar, nuestro Creador tiene que ser alabado. Y nosotros, como sus criaturas, estamos en este sábado dando inicio también con esta serie muy especial, continuando ¿sí? con la segunda parte, hoy con un tema muy importantísimo, el pecado develado. El expositor directamente en vivo y en directo nos acompaña desde Colombia, ¿sí? Nuestro querido hermano Andrés Aragón, ¿sí? Que él está en Colombia, se encuentra con una función muy importante también en el distrito de Emanuel el Grande. Él es conferencista ya hace 2 años que viene llevando esta misión muy importante en su iglesia y también como obrero misionero y también como un ministerio personal de apoyo dentro de la iglesia. Así es que hoy en esta noche vamos a continuar con esta serie, ¿sí? Agradecemos a Andrés Aragón, gracias por acompañarnos, dejamos los micrófonos, ¿sí? Para que te presentes y luego iniciamos con una oración. Bueno, mi nombre es Andrés Aragón, soy de Colombia, tengo 27 años, básicamente conocí a Jesús desde que tengo como unos 20 años más o menos. Anterior a eso sí había tenido contacto con diferentes grupos cristianos, pero como tal no había nada que llenara mi corazón como tal. Ha sido una experiencia muy bonita, llevo prácticamente predicando desde que me bauticé,
trabajé 2 años como conferencista, 1 año como obrero bíblico, y pues ahora seguimos adelante con este ministerio. Básicamente es un ministerio que se encarga de publicar diferentes artículos teológicos, y también hemos hecho videos sobre lo que enseña la palabra de Dios con respecto a nuestras doctrinas. Y para mí es un gusto y un placer el poder estar aquí con ustedes, acompañándoles y sobre todo pues predicando lo que la palabra de Dios dice con respecto al pecado. Así que sean todos cordialmente bienvenidos y que la paz de Cristo sea también con ustedes. Gracias, Andrés. Muy bien, después de esta pequeña presentación, vamos a pedir la presencia del autor, nuestro Dios, sí, en estos momentos que sea Él quien nos dirija. Oremos. Querido Dios, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. Muchas gracias porque permites que llegue un sábado más a nuestras vidas. Y en estos momentos, Señor, rogamos tu presencia, rogamos la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos ayude a entender que la palabra que en esta noche se va a exponer sea palabras tuyas. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestra mente y corazón para poder seguir descubriendo verdades que tú quieres enseñarnos. Y que cada amigo o amiga que en esta noche nos esté acompañando, Señor, también sea lleno, Señor, de tu Santo Espíritu para poder entender más de todo lo que tienes preparado en esta noche. Rogamos tu bendición y tu unción, Señor, sobre Andrés, para que tú hables a través de él. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. Andrés, los micrófonos son todos tuyos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hablar acerca de lo que es la definición bíblica del pecado. Y para comenzar este estudio, quiero mencionar de manera breve una de las enseñanzas básicas de las Escrituras, y es que Cristo, nuestro Señor, murió en la cruz del Calvario precisamente por nuestros pecados. Él entregó su vida precisamente para salvarnos de esa palabrita, o por lo menos de lo que representa esa palabra lingüísticamente hablando, ¿no? Del pecado. Y de hecho, todos los cristianos, independientemente de las denominaciones, enseñamos que Cristo murió para salvarnos de pecado, para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, etc. Utilizamos frases sinónimas para expresar lo mismo. Sin embargo, la pregunta sigue estando allí. ¿Qué es el pecado? Algunos creen que el pecado es un estado, otros creen que el pecado es una acción. Y para comenzar este estudio, a fin de poder entender lo que es el pecado, necesitamos abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 2. El libro de Génesis, el capítulo 2. Porque allí, desde el principio, se nos va a definir, o por lo menos la Biblia va a definir lo que es el pecado. Quiero hablarles un poco del contexto que es muy bien conocido, ¿no? Recordemos que Dios crea este mundo perfecto y pleno en 6 días, el 7º día descansa. Y la opinión que tenía Dios cuando el mundo salió de sus manos es que todo era bueno, pero no solamente bueno, era bueno en gran manera. En el día 6º sabemos que Dios formó al hombre, y según Génesis 1:27 y Salmos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice que Dios lo hizo el soberano de su creación. En otras palabras, todo lo creado fue sometido a los pies del hombre. Y Dios le dice al hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, de que si quería preservar esa bondad, esa perfección en el mundo que él creó, el hombre debía guardar su mandamiento. En Génesis 2, versículo 15, dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Jehová Dios mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Nótese entonces que lo que encontramos en este pasaje es que hay un mandamiento por parte de Dios. Dios le dice al hombre, puedes comer de todos los árboles menos del árbol del bien y del mal. Ese es mi mandato para ti. No puedes comer de ese árbol.
porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, no solamente da el mandato Jehová, sino que nos muestra que al quebrantar el mandato, la consecuencia del mismo es la muerte. En otras palabras, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros sabemos que Adán quebrantó el mandamiento de Dios y por implicación se introdujo la muerte en este mundo. Así que este primer versículo nos muestra que el pecado no es un estado, el pecado es una elección. Adán escogió escuchar la voz de su esposa, según Génesis 3:6, y por implicación introduce el pecado en el mundo. El pecado no entra por causa de la mujer, lo dice, si no estoy mal, lo dice 1 Timoteo capítulo 2. El pecado entró por el hombre, porque la mujer fue engañada. 2 Corintios 11:3. El hombre comió a sabiendas. Es una gran diferencia. Y por cuanto el hombre decide rebelarse contra Dios, introduce entonces la muerte. Por lo que claramente el libro de Génesis nos enseña que el pecado es una elección. Quiero amplificar un poquito más esto leyendo el pasaje que se encuentra en el libro de los Romanos, el capítulo 5. El libro de los Romanos, el capítulo 5. Y quiero leer el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dicho sea de paso, este es uno de los versículos que utilizan por lo menos el ala liberal de la Iglesia Adventista para enseñar que el pecado es un estado. Realmente no sé cómo lo pueden descifrar de allí, cuando realmente lo que dice el pasaje es totalmente lo contrario. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, así como la transgresión entró por Adán, y por implicación de la transgresión, pues obviamente la muerte entra también, por eso Pablo dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? ¿Por el pecado de Adán? No, dice el texto, pues todos que pecaron. La muerte pasó a los hombres no porque la naturaleza, no porque el pecado de Adán lo heredamos nosotros, no. Obviamente Adán, al ser el primer hombre que quebranta el mandamiento de Dios, introduce la muerte. Pero todos nosotros nos constituimos pecadores y por ende merecemos la muerte por elección. Por eso el texto dice que la muerte pasó a todos por cuanto todos hemos ¿qué? Pecado. Y como dijo el predicador en el libro de Eclesiastés, dice básicamente que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. En otras palabras, todos los hombres alguna vez hemos hecho el bien. Pero así como hemos hecho el bien, también hemos cometido pecados. Y por causa del pecado, básicamente por causa del pecado, hay dos condenaciones sobre el hombre. Número 1, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la primera consecuencia del pecado es que hay separación entre Dios y el hombre. El hombre es destituido de la gloria de Dios precisamente por causa del pecado. Y número 2, la segunda condenación que cae sobre el hombre precisamente es la muerte, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la condenación que cae sobre el hombre cuando, utilizando su libre albedrío, decide pecar, según Génesis 2 y según Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos los hombres que han vivido a lo largo de la historia, todos los hombres, a excepción de Jesucristo, todos hemos cometido pecado y por implicación merecemos la muerte. Ahora, aquí tenemos que amplificar un poquito más acerca del concepto del pecado. ¿Por qué? Porque, vuelvo y recalco, todas las denominaciones cristianas hablan de la obra salvífica de Cristo. Es una enseñanza básica y primordial de las Escrituras. Pero tú escuchas de pronto predicadores de otras denominaciones y todos hablan en contra del pecado y reprenden el pecado y dicen que sus miembros tienen que apartarse del pecado y dicen que básicamente el pecado no puede morar en los cristianos, etcétera, que tenemos que vivir en santidad, algo que es cierto, por supuesto.
Pero la pregunta es, ¿cómo puedo apartarme de algo que yo desconozco? ¿Cómo puedo apartarme de algo que no comprendo cuál es su significado? Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4 va a ser nuestro texto base, nuestro texto principal. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos va a describir de manera explícita qué es el pecado. Dice el texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado bíblicamente hablando? La transgresión de la ley. ¿Por qué me llama la atención de que la cristiandad en general habla en contra del pecado? Bueno, porque precisamente esa cristiandad que habla en contra del pecado rechaza la ley. Y utilizan muchos argumentos para decir que no tienen que obedecer la ley de Dios, que Jesús la obedeció por mí, que la ley era parte del antiguo pacto, que en el nuevo pacto no aplica, que somos libres de la ley, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, etcétera, etcétera y etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo hablar en contra del pecado y al mismo tiempo rechazar su ley? Rechazar la ley de Dios cuando la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Es algo totalmente absurdo. ¿Cómo puedo decir, hermanos, no debemos pecar y al mismo tiempo decir, hermanos, no tenemos que sujetarnos a la ley cuando precisamente el pecado es transgresión de la ley? De hecho, por la ley es que se conoce el pecado, lo dice Romanos capítulo 7, versículo 7, Romanos 3:20. Yo no hubiese conocido el pecado sino por la ley, porque tampoco hubiera conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, sabemos que la codicia es mala porque hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Ese es el primer punto a destacar. Es absolutamente incongruente hablar en contra del pecado y al mismo tiempo rechazar la ley de Dios. En segundo lugar, Primera de Juan 3:4 es un versículo muy claro al enseñar que, que la ley es una acción. Perdón, que el pecado es una acción. ¿Por qué? Bueno, allí en ese versículo, en Primera de Juan 3:4, aparece una palabrita clave, una palabrita bien interesante. Esa es la palabrita griega poion, así se dice, poieo, perdón, es la palabrita griega poieo. Esa palabrita, como dije, aparece dos veces en ese mismo pasaje. Una funge como un verbo presente participio activo y la otra funge como un verbo indicativo. Y básicamente cuando tú vas al diccionario Strong, allí te va a decir que esa palabra poieo significa cometer, practicar, hacer, etcétera. Todo tiene que ver con hechos, con acciones, no con estados. No con un estado, sino con la acción, practicar, hacer, cometer, etcétera. Todo tiene que ver con las acciones. La segunda palabrita clave allí es precisamente la palabra pecado, que en griego es hamartía. Etimológicamente hablando, hamartía significa errar en el blanco. Como cuando tú tienes un dardo y quieres lanzarlo a la diana, pero no le das, sino que termina desviándose, erras, te equivocas, fallas. Eso es hamartía etimológicamente hablando, lo que claramente también denota una acción, no un estado. Es decir, la misma expresión hamartía denota la acción, en este caso la acción de errar. Y la otra palabrita clave allí es anomías. A esa palabrita anomías en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, aparece 177 veces. Y en todas las veces la palabra anomías hace referencia a una acción que va en contra de los principios que estableció Dios. Así que ahí en ese pasaje hay tres palabras claves que nos indican que el pecado no es un estado, sino que es una acción. Ahora, yo quiero analizar un poquito más este versículo morfológicamente hablando para poder clarificar esto muchísimo mejor. Así que, hermana, por favor, su merced me podría colocar la imagen que le envié, la primera. Sí, ahí vamos, un segundo. La primera imagen, por favor. Esa es. ¿Me la puedes amplificar un poquito?
Mm, ahí está. Muy bien, aquí la tenemos. Como pueden apreciar, este es el texto griego de la epístola primera de Juan. Aquí esa parte que está subrayada es el versículo 4 de primera de Juan 3, precisamente es nuestro pasaje en análisis. Allí dice, paz como poion, tes hamartian, kaiten anomian poiei. Esto se puede traducir como todo el que practica, comete, hace al pecado, también quebranta la ley, o también infringe la ley, o también practica la infracción de la ley. Y después aparece una conjunción copulativa que es kai, ge amartía, estin, ge anomía. Esta última cláusula es la que quiero analizar, la que dice ge amartía, gestin, ge anomía. Ahora, esta palabra hamartía es un sustantivo femenino en el caso nominativo, para los que conocen griego. Y evidentemente tiene un artículo femenino que le precede, ge amartía. Y después encontramos la expresión ge anomía, que también es un sustantivo femenino en el caso nominativo y también está precedida por un artículo ge amartía. Y ambas oraciones, en este caso sujeto y predicado, están conectadas por un verbo copulativo en tercera persona que sería estin. Es la tercera persona del verbo eimi. Eimi sería en primera persona que se puede traducir como soy. Aquí estin se traduce como es. Ge amartía, estin, ge anomía. Morfológicamente hablando y sintácticamente hablando también, la proposición convertible permite un cambio de sustantivos en la oración y el significado no se alteraría. Es decir, que yo puedo perfectamente decir ge anomía, estin, ge amartía, o puedo decir, como dice el pasaje, ge amartía, estin, ge anomía. ¿Por qué? Porque ambos pasajes contienen la misma morfología, tienen el mismo caso y básicamente es la misma construcción gramatical. Así que perfectamente puede traducirse el pecado es la transgresión de la ley, pero también puede traducirse la transgresión de la ley es pecado. Por cuanto, vuelvo y repito, tienen la misma, las dos cláusulas, las dos frases, tienen la misma morfología. Quiero colocar un ejemplo de esto uh, para probar de que no es un invento del hermano Andrés, sino que es realmente lo que permite la sintaxis del griego. Por favor, hermana, ¿me puedes colocar la otra imagen? La de Mateo capítulo 6, verso 22. Sí, ahí vamos. Aquí está. Mateo 6, 22. Mathaion en griego. Dice, holugnos tous somatos estin ho oftalmos. Así dice el texto griego. Esto se traduce como la lámpara del cuerpo es el ojo. Tiene que traducirse es el ojo por cuanto es singular. Nótese que aquí encontramos la misma construcción. Encontramos sustantivos en caso nominativo con su respectivo artículo conectados por el verbo copulativo estin. Holugnos tous somatos estin ho oftalmos. Esto literalmente tiene que traducirse a la lámpara del cuerpo es el ojo, pero también porque las dos oraciones, tanto el sujeto como el predicado, contienen la misma morfología, podemos traducir el ojo es la lámpara del cuerpo, es decir, en griego sería ho oftalmos estin ho lupnos tous somatos. Y el significado del pasaje no cambiaría. Por ejemplo, veamos dos versiones bíblicas que traducen intercambiando los sustantivos. Siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, Reina Valera 60 traduce la lámpara del cuerpo es el ojo. Y Biblia al Día 1989 traduce el ojo es la lámpara del cuerpo. Notan que hay un cambio en los sustantivos. El que comúnmente es el predicado puede fungir como sujeto y el que comúnmente es el sujeto puede fungir como predicado y el significado del texto no se altera. Otro ejemplo de ello, aunque no lo tengo en la imagen, es 2 de Corintios 3:17, donde en la gran mayoría de Biblias el español dice jo de curios ton neuma estin. Aquí encontramos jo curios y ton edma, sustantivos, uno masculino, otro neutro, pero ambos en caso nominativo, articulados y conectados por el verbo copulativo estin. Se traduce el Señor es el Espíritu, pero hay una Biblia que es la Biblia King James, pero esa es en francés,
que traduce porque el Espíritu es el Señor. El significado del pasaje no cambia cuando hay un cambio de los sustantivos, siempre y cuando estos tengan la misma morfología. Ocurre lo mismo con Primera de Juan 3:4, donde dice el pecado es transgresión de la ley, o la transgresión de la ley es pecado. Podemos volver ahora hacia el video, hermano. Así que claramente, hermanos, al video. Ahorita vamos a las citas de la hermana White, porque son bien interesantes. Ya vamos a ir a ellas. Quiero que por favor volvamos al video. No me mandaron el video. No, al video, a mi imagen, o sea, al en vivo. Muy bien. Entonces, como podemos apreciar, hermanos, tanto Génesis capítulo 2 como Romanos capítulo 5, verso 12, y tanto Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado no es un estado, el pecado es una decisión, una acción, es una elección. Nos constituimos pecadores en el momento en que quebrantamos la ley. Eso lo dice Santiago capítulo 2, versículo 8 al versículo 12. Dice que en el momento en que quebrantamos la ley, quedamos por la ley convictos y transgresores. Así que claramente podemos observar que la ley no es un estado, la ley es una elección, es una acción como tal. Ahora, ¿qué produce la acción del pecado? Quiero que por favor vayan conmigo al libro de Santiago, el capítulo 1. El libro de Santiago, yo sé que este es un versículo muy utilizado, pero realmente es que es demasiado claro. Santiago capítulo 1, podemos leer el versículo 13 para el contexto. Santiago capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12 para el contexto mejor. Dice la palabra de Dios: feliz el hombre que soporta la tentación, porque al superar la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pregunta: ¿podemos soportar la tentación? La respuesta es que sí. El pasaje lo dice. ¿Por nuestras propias obras? No. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para que guerree contra las pasiones de la carne, lo dice Gálatas capítulo 4. Y precisamente cuando soportamos la tentación, entonces dice la palabra que la promesa de que heredaremos, en este caso, la corona de la vida, que sería una especie de frase sustitutiva de la expresión vida eterna, pues se hace efectiva en nosotros. Y después dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su concupiscencia. Nótese entonces que somos tentados cuando somos atraídos por la maldad que mora en el hombre, por la inclinación a hacer lo malo, por la concupiscencia. Y cuando su mal deseo o su concupiscencia ha concebido, es decir, cuando cedemos a los apetitos de la carne, como le llama Pablo, entonces engendra ¿qué? El pecado. Nótese que claramente Santiago está diciendo, el pecado nace o es engendrado cuando cedemos a los apetitos de la carne, cuando cedemos a la concupiscencia, no antes. Y después dice, y el pecado, una vez cumplido, es decir, una vez que el pecado ha sido cometido, entonces el pecado engendra la muerte. Aquí claramente Santiago está presentando un orden. ¿Somos tentados? Sí. ¿Cómo somos tentados? Por los apetitos de la carne, por lo que se conoce como la tendencia hacia lo malo. Y después de que cedemos a nuestra tendencia a lo malo, entonces el pecado nace, es engendrado el pecado, aparece el pecado, se produce el pecado. Y después de que se produzca el pecado, entonces nos volvemos a reos de muerte. Aquí claramente hay un orden que muestra de manera absoluta que el pecado es ceder a las tentaciones, el pecado es ceder a las peticiones o apetitos de la carne. No es un estado, sino que es una elección, en este caso una acción que viola
los principios de nuestro Dios. Ahora sí, quiero leer dos citas del Espíritu de Profecía, donde la hermana White, sin tener un conocimiento pleno del griego koine o del griego kini, comprendió que el pecado es transgresión de la ley. Sin embargo, hay algo que me llama la atención de las citas que vamos a leer, y es que ella agrega un adjetivo superlativo para dar más énfasis a lo que quiso expresar Juan. La primera cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos. Hermana, si me la puedes colocar, por favor. Conflicto de los siglos, página 484, párrafo 1. Dice ella. Aquí está, dice ella. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. En otras palabras, el pecado es un misterio inefable. O sea, no hay palabras que lo puedan explicar. Después dice, sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado. Y dicho sea de paso, el estudio que realizamos el miércoles hablaba de esto mismo, de Lucifer, su rebelión, su caída y las piedras de fuego que nos dimos cuenta en base a ese estudio, que eran la ley de Dios. Pero en fin, eso es lo que la hermana Juárez está diciendo, que eso sobre conocer un poco lo que atañe o suficientemente sobre el origen del pecado y su final, lo podemos discernir porque está escrito en su palabra, pero intentar explicarlo de manera más profunda, pues básicamente dice ella en otra cita que es intentar justificarlo, ¿verdad? Y después dice ella, vuelvo a leer, podemos comprender suficiente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Ahora note, la única, ese es el adjetivo superlativo, la palabra única, bueno, en este caso será un adjetivo femenino, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Bendito sea Dios. Nótese entonces que la hermana White, y recalco, sin conocer griego, entendió lo que básicamente enseña la morfología de Primera de Juan 3:4, que el pecado es transgresión de la ley, y ella, para darle más fuerza a tal declaración, le agrega el adjetivo superlativo femenino, la única. Y después dice que el pecado es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. La hermana Hueca entendía perfectamente que el pecado es una acción, no es un estado. Eso de que el pecado es un estado, básicamente, eso no es la teología que ha enseñado la iglesia tradicionalmente, tampoco es lo que enseña la Biblia. Es lo que el mundo cristiano cree precisamente por querer justificar otro dogma católico, y pues algunos protestantes heredaron eso mismo del catolicismo, pero la Biblia enseña que el pecado es una acción, no un estado como tal. Quiero leer otra cita donde ella habla de la responsabilidad de los maestros y del privilegio de los maestros al enseñar qué es el pecado. Esta cita está en Mensajes Selectos, tomo 1. Es página 202, párrafo 2. Ella dice, es el privilegio de cada pecador preguntar a su maestro qué es realmente el pecado. Nótese que entonces es un privilegio para los pecadores, es decir, todos nosotros, preguntarle a nuestros maestros qué es el pecado.
Y después dice, denme una definición del pecado. Tenemos una en Primera de Juan 3. El pecado es infracción de la ley. Y agrega el adjetivo superlativo. Esta es la única definición de pecado en toda la Biblia. ¿Cuál es la única definición bíblica del pecado? La única es que el pecado es infracción de la ley de Dios. No hay más. Ese es el pecado. El pecado es infracción de la ley del Dios Todopoderoso. Y es que es ilógico pensar que una infracción puede ser un estado. La infracción es una acción y toda acción tiene una consecuencia. Y en este caso la consecuencia es la muerte. Y por cuanto yo pequé, yo merezco morir por mi pecado. Yo no merezco morir por el pecado de Adán. Muero por mi propio pecado, lo dice Romanos 5:12, que el pecado que por cuanto el primer hombre pecó introdujo la muerte pasó a todos los hombres porque todos ¿qué? Pecamos. Y por cuanto yo soy pecador, por cuanto hago acciones que violan los principios de Dios, entonces soy reo de muerte. No por el pecado de Adán, porque bueno, hay pasajes como Jeremías capítulo 30, capítulo 31 mejor, versículo 30, Ezequiel 18, y hay un pasaje creo que es en Deuteronomio 26 o Deuteronomio 28, no recuerdo bien, donde dice básicamente que nosotros no pagamos por el pecado de nuestros padres, ni nuestros padres pagan por nuestro pecado. Repito lo que dice Ezequiel 18, dice, sino que cada uno morirá por su pecado. Por haber violado la ley de Dios, todos estamos destinados a la muerte. Mas gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, quien nos libró de la condenación del pecado. Lo dice Gálatas 3, versículo 13 y Primera de Corintios 15, 58. Así, hermana, ¿podemos volver al en vivo? Por favor. Muy bien. ¿Cuántos minutos tengo todavía? 30 minutos tenemos. Tranquilo, igual 30 venimos minutos. después con la sección de preguntas. Perfecto. Muy bien. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con una persona que básicamente cree que el pecado es un estado. Y dicho sea de paso, pues esta persona es adventista. Me decía, no, Andrés, pero es que en este caso no comparto lo que dice la hermana Elena White de que la única definición del pecado es violación de la ley, porque la Biblia da otras definiciones de lo que es el pecado. Y me citó un versículo que se encuentra en la misma epístola juanina. Está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Y en realidad me citó 3 textos bíblicos, pero este es el primero. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Toda injusticia es pecado, pero el pecado que nos lleva a la muerte, en este caso el pecado por el bien. La palabra a la cual hizo énfasis él fue, toda injusticia es pecado. Me dice, ¿se da cuenta, hermano Andrés, que la injusticia también es pecado? No solamente la violación de la ley, la injusticia también es pecado. ¿Cómo podemos responder a ese argumento? Bueno, hay una forma de hacerlo utilizando un poquito del griego y la comparación textual e intertextual. En primer lugar, la palabra injusticia que aparece en ese pasaje es el sustantivo femenino en caso nominativo adikías. Así se dice, adikías. Es curioso analizar que adikías en griego es una palabra totalmente distinta a hamartía, a pecado. Es distinta, es una palabra distinta a hamartía. Y también es una palabra distinta a anomías, transgresión de la ley. Son palabras distintas, adikías, hamartías y en este caso anomías. Pero ¿qué pasa? Que bajo el contexto bíblico, esa palabra adikías funge como un sinónimo. Son palabras diferentes, pero fungen como sinónimo de hamartía, es decir, de pecado, y de anomía, de infracción de la ley. Quiero citar la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, repito otra vez, en el pasaje de
de Éxodo, Shemot en hebreo, Éxodo 34:7. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Hermanita, ¿me puedes colocar la imagen, por favor? Volvamos a las imágenes un momento, porque allí encontramos el texto griego de la Septuaginta de Éxodo 34:7. Y dicho sea de paso, alguno podrá decir que porque no cito hebreo y porque la Septuaginta. Bueno, en primer lugar, porque conozco algo de hebreo, pero mi fuerte es el griego. Y en segundo lugar, porque los apóstoles utilizaban la Septuaginta para escribir el Nuevo Testamento. Eso lo podemos ver en otro tiempo. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 7 en griego. Quiero resaltar eh, donde aparece el 1, 2, la tercera conjunción copulativa, es decir, lo que dice como kai, algo así para los que no conocen griego, lo que dice kai, cuenten una, dos y a la tercera, ¿sí? Entonces la tercera expresión dice kai adiquías, esa es la palabra de primera de Juan 5:17, kai jamartías y el pecado, kai hu catariei to exnojon gemargón anomías. ¿Visten cómo aparece la expresión jamartía, jadiquías y anoemías bajo un mismo concepto, perdón, bajo un mismo contexto donde claramente, meridianamente hablando, significan lo mismo? Para que lo podamos captar mejor, voy a leer la traducción al español. Éxodo 34:7 dice que mantiene su invariable amor a millares que perdonan la iniquidad. Esa es la palabra adiquías. La rebelión, esa es la palabra jamartías. Después dice, y el pecado, perdón, rebelión y el pecado es la palabra jamartías. Y después dice, y no deja sin castigo al malvado que visita la iniquidad. Esa es la palabra griega anomía, es la transgresión de la ley de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Como se puede apreciar, podemos ver que en este caso adiquías, anomías y jamartías están fungiendo como sinónimos bajo el contexto bíblico. Siguiente imagen, por favor. Ok, esto es Levíticos. Levíticos creo que es 16:21, me parece. Levíticos capítulo 16, versículo 21. Quiero corroborar si es el pasaje. Levíticos 16:21. Dice, aquí está, sí. El pasaje básicamente dice, vamos a volver a contar por Cais. Aquí está. Hay una frase en el primero, en el segundo Kai, dice, Kai efagopreusei en auto pasastas anomías, la transgresión de la ley, son huión Israel, es decir, la transgresión de la ley de los hijos de Israel. Caipasas tas adiquías, la misma palabra de 1 Juan 5:17, jautón, es decir, y la injusticia de ellos. Caipasas tas jamartías autón, perdón, y el pecado de ellos también. En otras palabras, podemos observar que otra vez aparecen las mismas tres expresiones, anomías, adiquías y en este caso también aparece jamartías como sinónimos. Note lo que dice o cómo se tradujo al español, versículo 21. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él, número 1, todas las iniquidades, la palabra adiquías, rebeliones y pecados de los israelitas. Podríamos traducir iniquidades, pecados y transgresiones de la ley de los hijos de Israel. Debería ser una mejor traducción. Y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y los expulsará al desierto por medio de un hombre asignado para eso. Nótese entonces que otra vez la palabra iniquidad, la palabra rebelión y la palabra pecado, adiquías, jamartía y anomías, iniquidad, injusticia, transgresión de la ley, pecado, fungen como sinónimos según el contexto escritural. Quiero leer el otro texto bíblico. Hay muchos más, pero voy a citar solamente estos tres para que corroboremos una vez más que adiquías es sinónimo de transgresión de la ley. Este texto lo encontramos en el libro de Números. Números,
Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo, eso es capítulo 14, verso 18. Números 14, verso 18. Hermana, ¿podemos pasar la siguiente imagen, por favor? Números 14, 18. Esa es la imagen. Bien. Dice, básicamente dice, en el CAI número 1, en el CAI número 3, dice, CAI adiquías, la misma expresión que se tradujo como injusticia, CAI jamartías, CAI catariosum, catariosme, jou catariei, ton ernojón, y se me perdió la palabra jamartías, perdón, aquí está. Dice, jafairon, anomías, kai adiquías, kai jamartías. Una vez más, las mismas tres expresiones fungiendo como sinónimas. Vamos a leerlo al español para que quede más claro. 14:28 dice, diles, vivo yo, dice el Señor, perdón, números 14, esto es 14, números 14:18, perdón, es que es, números 14:18. Dice 14:18, dice, el Señor es lento para irarse y grande en amor, que perdona, número 1, la iniquidad, número 2, la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, que visita la maldad, número 3, de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Como pueden apreciar, hermanos, la palabra injusticia, de primera de Juan 5:17, adiquías, funge como sinónimo de la palabra pecado y de la palabra anomías, infracción de la ley. Así que el pasaje básicamente está diciendo toda infracción de la ley, toda injusticia es pecado. Ahora, otro punto a destacar es que tenemos que preguntarnos qué es la injusticia. La injusticia es evidentemente lo contrario de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Romanos capítulo 7, verso 12, dice, la ley a la verdad es santo y el mandamiento justo y bueno. Así que la ley de Dios es justicia. El salmista también cantaba en el libro de los Salmos, el capítulo 119 y el versículo 144, el salmista cantaba. Vamos a leer el 172 primero. El salmista cantaba, justicia eterna, perdón, porque hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos. La injusticia es lo contrario de la justicia y la justicia son los mandamientos. Salmos 119, versículo 144. Dice allí, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. La palabra testimonios que aparece allí en hebreo es la palabra edut, que específicamente hablando se refiere a los 10 mandamientos, como en Éxodo 25, 16 al 21, cuando Moisés recibe la orden de colocar los testimonios, o en este caso el testimonio, dentro del arca. Se le llama el arca del testimonio, las tablas con el testimonio, etcétera. Pasajes como Éxodo 16, 34, 25, 16 al 21, 22, 26, capítulo 33, verso 34 de Éxodo. Mejor dicho, hay un sinfín de pasajes bíblicos donde dice que los testimonios, que el edut es la ley de Dios. Así que la justicia es la ley de Dios. La injusticia es quebrantar la ley de Dios. Así que primero de Juan 5:17 es otro pasaje que comprueba que el pecado es injusticia. En este caso, transgresión de la ley. Veamos otro versículo, Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice allí, por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y esta persona me dijo, ¿se da cuenta, hermano Andrés? No hacer lo bueno también es pecado, no solamente transgresión de la ley.
Bueno, pero tenemos que preguntarnos, ¿de qué viene hablando el pasaje? Si ustedes notan el contexto, viene hablando de la jactancia o de la soberbia. Y básicamente en el versículo 16 dice que toda soberbia o jactancia es mala, porque algunos decían, bueno, vamos a ir a esta ciudad, vamos a comerciar y vamos a ganar, en vez de decir, si el Señor quiere, viviremos esto o aquello. Entonces, a Santiago termina diciendo que eso, es decir, lo primero es jactancia, lo segundo pues es dependencia de Dios. Y después termina la frase, el que sabe hacer lo bueno, es decir, el que sabe que jactarse no es bueno y, sabe, y lo hace, entonces se le cuenta como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos qué es bueno para hacerlo? ¿Qué es lo que define lo que es bueno? Precisamente lo que define lo que es bueno es la ley de Dios. Lo dice Romanos 7:16. Dice que cuando pecamos comprobamos que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque precisamente al pecar mostramos de que somos malos. Lo dice Romanos 3. Y la ley es buena por cuanto demanda la justicia del perverso, del inicuo o del malvado. Por eso la ley es buena. La ley nos muestra lo que es bueno. Lo dice Romanos 7:7 también. Y la Biblia dice en Romanos 7:12, repito una vez más, el mandamiento es santo, justo y bueno. También el salmista, es decir, David, al unísono con Pablo, escribió, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus mandamientos. Salmos 119, versículo 39. El que sabe hacer lo bueno, es decir, el que sabe hacer lo que la ley buena de Dios dice y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. En otras palabras, este versículo también está diciendo que el pecado es infracción de la ley. Lo bueno es la ley de Dios y el que no hace lo bueno, pues se le cuenta como pecado. Y un último texto es Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Otro de los pasajes que me citó esta persona. El texto dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y dice, ¿se da cuenta, hermano Andrés? No solo el pecado es infracción de la ley, lo que no viene de la fe también es pecado. Bueno, analicemos un poquito más el pasaje. ¿De qué venía hablando? Si ustedes notan, el pasaje venía hablando de una controversia entre dos tipos de creyentes. Un creyente débil en la fe y un creyente fuerte en la fe. El creyente débil en la fe creía que comer carne y otros tipos de alimentos era pecado. Lo dice Romanos 14:1. Mientras que el creyente fuerte en la fe sabía que comer carne, incluso carne sacrificada a los ídolos, pues como tal no le afectaba, porque él sabía que un ídolo nada es en el mundo, lo dice Romanos 15:1 y Primera de Corintios 8:4. Así que él comía y no se sentía condenado, porque comía pues, con la fe en Cristo. Y tenía esa fe de que eso no era pecado, por cuanto era débil, era fuerte en la fe. Mientras que el débil, en este caso, el contexto cultural indica personas que participaban de los cultos paganos, que volvían a comer carne ofrecida a los ídolos, pensaban que estaban echando a un lado la fe cristiana para volver a sus antiguas andanzas. Entonces, en este contexto, ellos se sentían acusados. Ahora, aquí claramente dice que dudar acerca de lo que uno hace, en este caso para Dios, pues no es de la fe y es pecado. Entonces la pregunta que surge es, de qué manera puedo saber sin dudar que lo que yo estoy haciendo está bien? Precisamente lo que define lo que es bueno y lo que es malo es la ley de Dios. Y también en Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, al contrario, la establecemos. Y dicho sea de paso, en Apocalipsis 14:12, está escrito que el remanente santo de Dios tiene ambas características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Es decir, una vez más, podemos observar que en Romanos 14 el pecado también es ¿qué? El pecado no es solamente dudar de la fe, sino que también es violación de ¿qué? De la ley de Dios. Y todo lo que no es de fe es pecado. Es decir, todo lo que no es de fe es transgresión de la ley. Así que
ninguno de estos versículos avala lo que estas personas proponen. Intentar echar por tierra lo que la Biblia dice y lo que la hermana White expresó, que la única definición de pecado es transgresión de la ley. No, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra que el pecado es una acción que viola los principios y los mandatos que Dios estableció para su pueblo. Hermanos, con esto finalizo. Espero que esta disertación haya sido de bendición, que podamos conocer un poquito más de lo que es el pecado. Bueno, no necesitamos conocer mucho, tiene una única definición, es transgresión de la ley de Dios. El Señor les bendiga. Gracias Andrés. La verdad que es un tema muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? Porque creo que estamos acostumbrados, aún desde pequeños, decimos, no, yo soy así porque nací pecador y bueno, por eso quizás es este comportamiento el mío, ¿no? Y es algo que tenemos que cambiar y gracias a la palabra de Dios, esto sí es una luz que puede guiar nuestras vidas para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Andrés, no te muevas, ¿sí? Hago un pequeño paréntesis para agradecer a todas las páginas que están en el Facebook. No se muevan, por favor, porque ahora vamos a iniciar con el espacio de las preguntas, que ya van dejando aquí en el canal de YouTube algunas preguntas, así que enseguida lo vamos a hacer a Andrés. Por favor, Andrés, paciencia, sé que el tiempo apremia, pero bueno, ya vamos casi terminando. Agradecemos a Trayecto Adventista porque es el que está promoviendo toda esta serie y va a haber continuaciones siguientes. Por favor, estén siempre pendientes. Cada viernes vamos a continuar con distintas temáticas que son muy interesantes para cada uno de nosotros. Así que Trayecto Adventista está promoviendo junto a todas las páginas en el Facebook para que salga esta bendecido, estos temas que nos ayudan en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Saludamos a todos los que se encuentran en dichas páginas, que tengan un feliz sábado, gracias por acompañarnos. También si pueden dejar sus preguntas, ¿sí? Y también a los que están en el YouTube, agradecemos a Adventista Anunciando la Verdad, ¿sí? Que también por ahí estamos sacando la transmisión, y a los que nos acompañan, que tengan un feliz sábado. Ahora sí, Andrés, para no hacer más largo, vamos con las preguntas que ya van dejando por aquí. Tenemos pregunta de José Daniel, que dice, ¿qué implicancia tiene conocer el verdadero concepto de pecado y qué relación tiene la justificación? ¿En qué momento se lleva a cabo la justificación? Algo muy interesante, así que los micrófonos son todos tuyos. Okay. ¿Qué importancia tiene conocer lo que es el pecado? Pues básicamente es de mucha importancia. Como mencioné en la disertación número 1, en el cristianismo se habla mucho en contra del pecado y dice, Cristo me salvó del pecado, pero pues no saben qué es el pecado, por lo tanto no saben de qué Cristo los salvó. Entonces es importantísimo conocer lo que es el pecado para entender muchísimo mejor el plan de la salvación. El número 2, también tiene repercusiones en el tema de la santificación, entender lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque hay básicamente dos posturas, ¿no? El pecado es un estado y por implicación vamos a pecar hasta que Cristo venga. Y número 2, el pecado es una acción que puede ser subordinada por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el remanente no cometerá pecado. Es decir, son dos proposiciones. La Biblia tiene versículos innumerables donde dice que podemos vencer el pecado, ¿no? Como 1 Corintios 10, Judas capítulo único, dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios, como pecado es transgresión de los mandamientos, por implicación esta gente ya no los quebranta, etcétera, etcétera. Hay muchos argumentos, por lo que claramente podemos observar que el pecado es una acción. Si tú crees que el pecado es un estado, entonces tú crees que Cristo en su segunda venida tendrá relación con el pecado. El problema es que Hebreos 9 dice que cuando Él venga por segunda vez, no tiene ninguna conexión con el pecado. Y número 2, la justificación por la fe. Bueno, la segunda pregunta, la justificación por la fe. Básicamente es lo mismo que perdón, eso lo menciona el espíritu de profecía. Dice incluso ella que podemos utilizar la expresión perdón y justificación por la fe. Como mencioné en mi sermón, una vez más, todos nosotros merecemos la muerte. Esa es la
condenación. Nuestros pecados nos separaron de Dios, que es la fuente de la vida, y por implicación debemos morir. La ley exige la muerte del transgresor. En este caso, el hombre no puede hacer nada bueno para ganar la salvación. El profeta Isaías declara que aún nuestras buenas obras sin Jehová son como trapos de inmundicia. En hebreo dice trapos de menstruación. Es decir, Dios ve de esa manera aún nuestras buenas obras sin Él. Las obras no alcanzan para ganar salvación, porque el cielo no está en venta y las obras no pueden comprar el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no quiere que nadie perezca, así que Él tiene que hacer algo. Y aquí es donde aparece la obra salvífica de Cristo en la cruz. En la obra de Cristo en la cruz, básicamente encontramos dos aspectos del carácter de Dios. Número uno, encontramos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, lo dice Romanos 8. Y número dos, encontramos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque de una u otra forma la justicia divina exige la muerte para el perdón de los pecados. Y ahora Cristo, que es el autor de la vida, según Hechos 3:15, muere. No merecía morir, pero muere para que nosotros vivamos la vida de Él, vida que no merecemos, para la abundancia, vivir. Así que es importantísimo conocer qué es el pecado. Es vital para la salvación. De lo contrario, simplemente tendremos un concepto totalmente distorsionado y cortado de lo que es el plan de la salvación. Gracias, Andrés. La verdad que esperemos que José Daniel haya escuchado la respuesta. Muy bien, y justo también hay otra pregunta. Cristo, nuestra justicia, es el que escribe en YouTube. Dice, si el pecado es una decisión, ¿quiere decir que puede haber victoria sobre el pecado? ¿Qué lugar tiene la obediencia a la ley de Dios en la salvación? ¿Qué quiere decir que somos justificados por la fe? Bien. Son tres preguntas. Número uno, ¿me la repites la primera parte, por favor? Sí. La pregunta, te hago la introducción de lo que dijo, si el pecado es una decisión, quiere decir que puede haber victoria sobre el pecado. ¿Qué lugar tiene la Dejámoslo hasta ahí. obediencia? Vamos por partes esa frase. La primera frase es que sí, que hay victoria sobre el pecado en Cristo, en Amén. Cristo, ¿sí? El hombre como tal no tiene poder para vencer el pecado. Quiero leer un texto bíblico para corroborarlo. Romanos capítulo 8, el libro de Romanos, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice la palabra de Dios. Porque la inclinación de la carne, es decir, el hombre carnal, el hombre irregenerado, es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios porque no puede. El hombre carnal no tiene poder para obedecer a Dios. Y después dice el versículo 8, así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sencillo, el hombre carnal y regenerado no puede sujetarse a la ley, no puede cumplir la ley. No tiene victoria sobre el pecado. Pero ahora en Cristo tenemos poder para poder vencer el pecado. ¿Por qué? Romanos capítulo 8, versículo 4 dice que la justicia de la ley se cumple, no en los que andan según la carne, sino en los que andan según el Espíritu. Es decir, por medio del Espíritu Santo podemos obedecer la ley y obedeciendo la ley vencemos el pecado. Porque uno de los propósitos del Espíritu Santo es colocar sus frutos en nosotros. Y el primer fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, es el amor. Y precisamente Romanos 13:10 dice que el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Es decir, si hay victoria en Cristo para poder vencer el pecado. Primera de Corintios 10 dice que podemos aguantar, en este caso por el poder de Dios, podemos aguantar el pecar. Y vuelvo y repito, por eso es que el remanente de Apocalipsis 12 es santo, porque tiene ambas características, guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Número 2, la pregunta número 2 es ¿qué importancia tiene la obediencia de los mandamientos en la salvación? Así es. Bien. En primer lugar, tengo que aclarar que la ley de Dios no salva a nadie. No es su función salvar. Eso lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 15.
Básicamente Pablo dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y también en Gálatas 2 está escrito que si la ley pudiese vivificar, es decir, si la ley pudiera darme vida, pues entonces por demás murió Cristo. Es decir, el sacrificio de Cristo se hace nulo si yo creo que puedo tener vida eterna por la ley. Eso es importante. Ya vamos a hablar de la segunda parte de la ley, pero esta parte es vital. Ni siquiera el hombre carnal intentando guardar los mandamientos puede tener vida. Es que el problema es que el hombre carnal ya pecó, ya quebrantó la ley y por implicación merece la muerte. La ley ya no lo puede salvar. La ley lo está condenando a muerte por cuanto ya la quebrantó y puede durar toda su vida esforzándose, intentando cumplir los mandamientos, pero sin Cristo esa persona está condenada a muerte. La primera etapa de la ley es precisamente mostrar el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, porque por la ley nadie puede ser justificado ante él, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, sé lo que es pecado por medio de la ley. Y como ahora, al conocer mi pecado, la muerte mora en mí, dice Romanos capítulo 7, me hago reo de muerte, entonces necesito un Salvador. En este caso, ahora la ley, dice Gálatas 3, se convierte en un ayo, en griego dice pedagogos, en un tutor, en un guía para llevarme a Cristo a fin de ser justificado por la fe en Él. ¿Me hago entender? Es decir, no puedo ganar justificación por la ley porque ya soy pecador. Por lo tanto, la ley me condena a muerte, pero ahora aparece el Salvador y la ley ahora se convierte en ese maestro, en ese didáscalos, podemos decirlo así, en ese guía para llevarnos a Cristo Jesús a fin de que seamos justificados por Él. Ahora, cuando somos justificados, no por obra, sino por su gracia, Dios, dice Efesios 1:13, coloca la promesa del Espíritu Santo en nosotros, quien es el encargado de producir obediencia en el hombre. Si ustedes notan, el antiguo pacto consistía en que Dios dio su ley en tablas de piedra, una ley externa al hombre, y la respuesta del hombre fue, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Ahora, el nuevo pacto, según Jeremías 31:33, Hebreos 8:10 al 12, Hebreos 10:15 al 16, Romanos 7:22, es que la ley de Dios está inscrita en el corazón y en la mente del creyente. Y ya no se basa en la promesa de que es el hombre el que promete a Dios cumplirla, no, sino que ahora es Dios quien produce obediencia en el hombre. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, versículo 25 dice que básicamente os derramaré sobre vosotros agua limpia, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y vuestros ídolos. Después el versículo 36 habla del cambio de corazón por un corazón de piedra aparte y Dios nos da un corazón de carne. Y después dice el versículo 27, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y yo haré que ustedes anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. Ya no es el hombre el que le dice, Dios, voy a guardar tu ley. No, ahora es el hombre quien coloca el deseo de obediencia en el corazón del hombre. Ya no se trata de lo que yo pueda hacer para Dios, sino de lo que Dios hace por mí. Y en 1 Juan 3:24 está escrito que el que guarda sus mandamientos vive Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, la obediencia a la ley de Dios es un fruto de la justificación por la fe. Es la muestra de que realmente he sido justificado por la fe en Cristo, por cuanto su Espíritu es el que me lleva a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. ¿Y la tercera pregunta cuál era, hermana? Justo, lo respondiste bien porque decía, ¿qué quiere decir que somos justificados por la fe? Es lo que acabas de explicarlo. Así que gracias por responder eso, Andrés. Bueno, continuamos con otra pregunta más. Dice, si los mandamientos de Dios son justicia, si practicar la ley es justicia, ¿quiere decir que somos justificados al obedecer los mandamientos de Dios? Como que todo va relacionado, ¿no? Pero ahí te dejo. Si el hombre tuviese poder de obedecer la ley cabalmente sin quebrantarla ni una sola vez en su vida, puede justificarse, lo dice Romanos capítulo 2. El problema es que todos somos pecadores. Mira, vamos a leer Romanos 2 para que tú lo veas. Eso es lo que empieza diciendo Pablo en su epístola a los romanos.
Él nos muestra esta forma de justificarnos. Romanos capítulo 2, y leemos en el versículo 13. Dice allí, porque no los oidores de la ley son justos o son justificados ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. En otras palabras, si tú cumples cabalmente la ley, punto por punto, y nunca en tu vida la quebrantas, no necesitas de Cristo. Puedes justificarte por la ley. Pero ahora Pablo en Romanos 3 nos viene diciendo que el problema del ser humano, tanto de judíos como de gentiles, es que todos hemos pecado. Y por implicación, todos merecemos muerte. Y por implicación, valga la redundancia una vez más, necesitamos de alguien que nunca pecó para que nos salve. ¿Entiendes? Entonces, si el ser humano sin Cristo es capaz de guardar la ley, pues se hace justo ante los ojos de Dios. El problema es que todos la hemos quebrantado. Por tanto, necesitamos de Cristo. Sin Cristo, no somos nada. Amén. Y por último, tenemos otra pregunta que dice, ¿la palabra también nos sugiere que el pecado es algo más que transgresión? Bueno, en realidad hay un estudio sobre la expresión también de Primera de Juan 3:4, porque el versículo dice, todo el que comete pecado quebranta también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Hay una explicación morfosintáctica, la palabra también, en este caso es un adverbio, en el griego es kai, esa palabra kai es polisémica, no tiene muchos significados, pero pues hay una explicación de pronto un poquito más bonita y mucho más sencilla de entender. El pecado básicamente es un atentado contra Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el mejor ejemplo fue Josué, cuando, cuando la mujer de Potifar lo empezó a seducir y, y él, con los principios bíblicos bien establecidos, porque Génesis 18 está escrito que Abraham inculcó el camino de Jehová a sus hijos, parentela, en este caso a Isaac y a Jacob en español. Ah, entonces encontramos que Josué hereda esos principios de su padre también. Y él dice, ¿cómo podía yo cometer este pecado contra Potifar y contra Dios? En otras palabras, el pecado es un atentado también contra Dios y contra el prójimo. Esa es una explicación más bonita de la frase también de Primera de Juan 3:4. Sin embargo, pues tengo un estudio preparado eh, sobre esa expresión también de Primera de Juan 3, mostrando ambas explicaciones, la explicación sencilla y la explicación morfosintáctica. Así que el pecado es violación de la ley y el pecado es un atentado directamente contra Dios y contra el prójimo. Por eso la ley de Dios se divide en dos. La tabla, mis deberes hacia Dios, y mi segunda tabla, mis deberes hacia el prójimo. Bien. Justo van llegando más preguntas, creo que ya casi vamos cerrando, pero también te dejamos las últimas preguntas, Andrés, ¿sí? Dice, si la obediencia es fruto de la justificación, ¿por qué dice la Escritura que los hacedores son justos? Precisamente por lo mismo, Pablo venía argumentando acerca de la ley, en este caso venía hablando a judaizantes que estaban enseñando que debían circuncidarse y obedecer la ley para ser salvos. Pensamiento farisaico, dicho sea de paso, lo dice Hechos 15. Así que Pablo viene diciendo, está bien, está bien. Si usted cumple la ley, se justifica ante Dios. Está bien, no hay problema. El problema, querido, le dice Pablo, esto es resumiendo en palabras, el problema es que tú ya has quebrantado la ley. Si tú notas el contexto de Romanos 2, Pablo se dirige a los judíos y dice, ¿tú qué has de enseñar que no mates y tú matas? ¿Tú qué has de enseñar que no robes y robas? ¿Tú qué has de enseñar que no se debe adulterar y adulteras? Entonces, básicamente tú no estás haciendo nada. Tú pretendes decir que eres justo porque cumples la ley, pero con tu desobediencia a la ley deshonras a Dios. Eso es lo que dice Pablo en el contexto. Y ahora en Romanos 2, en el versículo 13 en adelante, Pablo viene hablando, miren ahora el ejemplo de los gentiles en Cristo. A ellos no les fue dada la ley, es decir, nunca para ellos fue dada una ley escrita en tablas de piedra. Para ellos no fue para ustedes los judíos. Sin embargo, muestran las obras de la ley escritas en sus corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu, por cuanto aceptaron a quién?
a Cristo Jesús. Entonces Pablo coloca dos ejemplos. Uno, aquel judío que vive según la carne, que piensa que con la obediencia a Dios puede alcanzar justificación. Y Pablo dice, sí, el problema es que ya quebrantaste la ley. Y número dos, está el gentil pecador arrepentido que aceptó a Cristo, que ahora en él mora el Espíritu Santo, que realmente cumple la ley por cuanto el amor de Dios reposa en él. Entonces, ¿somos justos al obedecer cabalmente la ley? La respuesta es sí. El problema es que la persona que hizo la pregunta ya pecó, ya ha cometido pecado, por lo tanto necesita de la justificación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien, genial. Creo que ahí vamos continuando con todas las respuestas y terminando ya. Por último, ya está, creo que ya se acabó todo. Dice, según lo que expone, ¿quiere decir que el cristiano es justificado sin obedecer? Pues si la obediencia es el fruto de la justificación, quiere decir que no es necesaria la obediencia para la justificación. Sí, bueno, es verdad, lo que dice esta persona es correcto. Recordemos que justificación es perdón y somos perdonados sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, y note lo que dice el versículo 27, dice allí, hablando después de ser justificado en Cristo, según el contexto, dice el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda eliminada? ¿Por cuál ley? ¿Por la observancia de la ley? No, sino por la ley de la fe. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No necesito de la ley para ser justificado, porque ya soy pecador. Necesito de Cristo. Punto. Y ahora en Cristo tengo poder para obedecer la ley. La persona que cree que puede justificarse por las obras de la ley sigue bajo condenación, porque está condenado a muerte por cuanto ya la quebrantó. Y si cree que puede justificarse por la ley, entonces Pablo en Gálatas 4 dice que te has desligado de Jesús. Si crees que por justificación por la ley puedes alcanzar precisamente el perdón de Dios, entonces se hace nulo el sacrificio de Cristo. Gálatas 2. Entonces, somos justificados o perdonados sin las obras de la ley. Esto es por la gracia de Dios a través de la fe. Y la obediencia a la ley, entonces, es la muestra de que he sido justificado. Es parte de la santificación, es parte de los frutos del Espíritu Santo morando en el creyente. Amén. Muchas gracias, Andrés, por responder a todas estas preguntas, inquietudes que tienen por ahí nuestros amigos que van dejando, ¿sí? Y te agradecemos mucho y agradecemos también a todos los que nos estuvieron acompañando por el Facebook, por el YouTube. Muchas gracias. Recuerden, el próximo viernes vamos a continuar con la serie, ¿sí? El título es Desmitificando el Salmo 51:5 y otros pasajes del Antiguo Testamento. También el mismo expositor, el día de hoy fuimos bendecidos, ¿sí? Por tu presencia, Andrés, y el próximo viernes continúa él también con esta segunda parte que va a estar muy interesante. Están todos cordialmente invitados a través de estos mismos medios, también en el mismo horario, ¿sí? Y vengan con preguntas. Bueno, primero vamos a escuchar el tema, ¿cierto? Para poder hacer preguntas, que va a estar muy interesante, me imagino. Así es que muchas gracias, mis hermanos, amigos que se encuentran en esta noche acompañándonos. Que tengan un feliz sábado. Y para poder terminar, Andrés, ¿cuáles serían tus últimas palabras para todos nuestros oyentes que nos están acompañando? Y por último, también deseamos que termines, por favor, con una oración. Claro que sí. Bueno, mis últimas palabras es que debemos estudiar el texto bíblico. Hoy en día hay muchos conceptos y cada día aparecen cosas nuevas y extravagantes, algunas que aparentemente tienen peso escritural y otras que son, como coloquialmente se les denomina, disparates. Realmente nuestra salvaguardia segura para no ser engañados es la palabra de Dios. Estudiemos la profundidad. Cuando hay sinceridad de corazón para con Dios, cuando hay deseos de conocer a Dios, la escritura no se hace difícil. Dios por su espíritu se encarga de revelarla a nosotros, a fin de que nosotros también podamos ser bendición para otros. Así que mi invitación es que estudiemos por nuestra propia cuenta cada doctrina, cuestionemos lo que creemos,
y aceptemos lo que dice la santa palabra de nuestro Dios, que es bendito por los siglos de los siglos. Vamos a entonces a orar, vamos a cerrar los ojos allí donde estamos, vamos a elevar nuestras plegarias a Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de poder estudiar tu Biblia en esta noche. Gracias porque con tu palabra podemos entender mejor lo que es la definición del pecado. Gracias porque tu Espíritu nos acompañó, Él fue el invitado especial y en cierto sentido sé que en los corazones de las personas que escucharon esta temática y de las que la van a escuchar, quedará algo grabado allí. Pido, Señor, que nos muestres tu verdad, que nos lleves a la plenitud de ella, para que también, Señor, podamos enseñarla a las demás personas que necesitan de la verdad que es en Cristo Jesús. Bendice a cada alma presente y regálanos tu compañía para este resto de noche. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el sacrosanto y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Andrés. Hasta la próxima, hasta el próximo viernes. Nos vemos. Que tengas un feliz sábado y feliz sábado también a toda nuestra audiencia. Recuerden darle un pulgar arriba en el Facebook y en el YouTube también. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones. Que tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga ricamente. Hasta la próxima. Eso es.